La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Una vez más, quien les habla, Pablo Veloso. Vamos a conocer a un personaje sumamente interesante que hablaba de cosas muy profundas y que le fue bastante mal. Me simpatizan en general las personas a las que le va mal mucho más de aquellas que aquellas a las que les va bien, ya que a las que le va bien no les hace falta mi aporte, mientras que a las que le va mal, bueno, no les viene mal que uno las agracie y con el recuerdo, aunque sea con el traerlas de regreso y reivindicarlas. Uno de estos personajes muy dañado por la historia fue Miguel de Molinos. Vamos a hablar hoy de este personaje que se encuadra dentro de lo que es el cristianismo y nos va a mostrar aquello mismo que San Juan de la Cruz mostró y que de alguna u otra manera evitó a la Inquisición, que no toleraba demasiado a los movimientos religiosos que tildaban de quietismo. ¿Qué cosa es el quietismo? Bueno, no quiere decir que usted se quede quieto un rato. El quietismo es una inclinación, una orientación dentro del pensamiento cristiano y también obviamente en otras partes del mundo, pero aquí se llama quietismo, que consiste en que si uno deja de hacer cosas exteriormente, como por ejemplo rezar más Padre Nuestros, es decir, si uno disminuye el esfuerzo por alcanzar a Dios, lo deja de obstaculizar, por lo tanto Dios se manifiesta. Sería lo contrario al sentido común. El sentido común dice, si yo quiero, no sé, comer tal cosa, una manzana, tengo que ir hasta la manzana, agarrarla y comerla. Mientras que el quietismo dice que no, que en el ámbito místico, paradójicamente, menos es más. Entonces, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila también, pero más todavía San Juan de la Cruz, hablaron de esta actitud de, ¿se acuerda? De para subir al monte, supóngase del no saber, había que ir no saber sabiendo y toda ciencia trascendiendo, ¿no? Entonces, la ciencia no significaba la ciencia que hoy conocemos,
que investiga y manda cohetes a la luna, sino que la ciencia es la ciencia del pensar, la ciencia del reflexionar, la razón, la lógica. Toda esa ciencia, toda esa explicación se trasciende con la actitud de apertura a aquello, ¿no? Al silencio. Por lo tanto, se encuadraría el pensamiento tanto de San Juan de la Cruz como de Miguel de Molinos dentro de lo que llamaríamos en la India, por ejemplo, el Advaita o la no dualidad. Porque justamente hablan de que si ese Dios, esa totalidad, ese ser, aquello, ¿no?, apofático, que no tiene nombre, que no podemos describir, ¿no?, como ocurre con Meister Eckhart cuando intenta describir eso, o Dionisio Areopagita con su teología mística, que nos muestran dentro del plano cristiano que aquella cosa, aquel ser, aquello que no podemos ponerle ningún nombre, no podría ser alcanzado por el pensamiento. Cualquier esfuerzo que hagamos, ser más buenos, rezar más, no sé, corregir tal cosa, todo eso es un esfuerzo individual y personal. Entonces, se encuadra dentro de aquellos movimientos que se abren a la gracia divina. No es que no van al supermercado o no trabajan. Sí, el guietista hace todo eso. Pero su actitud es una actitud casi no participativa. Es una actitud que no tiene una iniciativa para alcanzar, sino más que nada está a la escucha de aquello otro. Entonces, si uno examina el budismo zen, el budismo en general, el no dualismo hindú, montones de acercamientos que tienen que ver con esta misma idea, va a notar que hay una nota justamente redundantemente común. Así que Miguel de Molinos es español y digo que simpatizo con él porque la pasó muy mal en realidad. Mientras que Teresa de Jesús se salvó por un pelito de la Inquisición, a San Juan de la Cruz lo metieron preso hasta que muriese, pero se escapó. Y a Meister Eckhart, por ejemplo, lo condenó la Inquisición, pero después de muerto tuvo esa suerte. Bueno, a Miguel de Molinos no le fue tan bien. Nació en Muniesa, cerca de Zaragoza, aquí en España. Fue bautizado, por si usted quiere saber, el 29 de junio de 1628. Vino un poquito después que San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Quizás estaban cansados ya los de la iglesia de que les aparecieran gente como San Juan de la Cruz y Santa Teresa y dijeron: el próximo que nos venga lo matamos de entrada, porque esto de dejarlo dar vueltas después es problemático. Y eso le tocó entonces a Miguel de Molinos. Estudió con los jesuitas y en 1652 fue ordenado sacerdote. Hacia los 30 años, digamos, ¿no? Fue a vivir a Roma, donde se granjeó el favor de muchos y llegó a tener por amigos al cardenal Odescalchi, ¿no? Más digo sería porque se escribe Odescalchi, imagino que será, como es italiano, Odescalchi. Más tarde sería ese el Papa Inocencio XI, el cual no solo olímpicamente ignoró al pobre Miguel de Molinos, sino que fue uno de los que firmó para que lo prendiera la Inquisición. Así que imagínense qué amigo se echó el Miguel de Molinos ahí en Roma. El cardenal Odescalchi, mejor perderlo que encontrarlo. En 1675 publicó su Guía Espiritual. Yo tengo acá una versión de la Guía Espiritual de Ediciones Obelisco que está prologada por María Toscano, a quien no tengo el placer de conocer, pero digamos que compartimos ámbitos en común porque cuando me toca ir con los Amigos del Desierto, que son un grupo de contemplativos cristianos justamente, católicos, bueno, sé que ella participa y que da charlas ahí. Y por lo que he visto en internet, en YouTube, es una mujer muy, muy cultivada, obviamente, y que sabe mucho del tema. Y ella hizo el prólogo de esta guía espiritual. Este libro de la guía espiritual de Molinos fue la causa de que al tipo lo agarrase la Inquisición. O sea, todo venía bien, el tipo le iba bien, era consejero de un montón de cardenales, confesor, todo lo que decía le caía bien a todo el mundo, era como el ídolo, de verdad, le iba muy bien realmente.
hasta que se le ocurrió esas cosas que a uno se le ocurre. Uno se levanta por la mañana y uno dice, podría escribir algo, ¿eh? Bueno, esa fue la peor idea que tuvo Miguel de Molinos. Si no hubiera escrito este libro, yo creo que hubiera vivido mucho tiempo más. En 1675 publicó su Guía Espiritual, ¿no? Guía Espiritual, que tiene un título más largo, a ver si lo encuentro acá, porque es la Guía Espiritual para las almas. A ver si está. No, me parece que no está. Bueno, debe estar en alguna parte. Sí, no sé, no lo encuentro ahora a mano. Pero tiene un título larguísimo. Bueno, Guía Espiritual, para resumir. 1675 publica este libro y es atacado por Belluomo y por Segneri, ¿no? Que eran como los Salieri, justamente suena eso de Mozart. Y en 1682 el cardenal Caracciolo denuncia ante Inocencio XI, el Papa, el que supuestamente era amigo de Miguel de Molinos, la existencia de una red de quietistas que orando menean la cabeza ante toda imagen que se le ponga delante. O sea que está diciendo que cuando se les ponen imágenes, es decir, están ante la estatua de la Santísima Virgen de no sé dónde, estos quietistas menean la cabeza, como que quieren abstraerse, digamos, de eso. Cosa que está muy mal visto, porque la Iglesia aceptaba todo movimiento que estuviera implicado socialmente y que participara de todo el ritualismo que la Iglesia proponía. Básicamente porque si tenés un tipo que cuando vos levantás la mano, el tipo se pone de pie y cuando la bajás se sienta, lo tenés controlado porque lo estás viendo. Y si lo sacás a la Virgen en procesión y el tipo sale en procesión, lo estás viendo. Es decir, tiene una religiosidad social, una religiosidad expuesta. Entonces, cuando el tipo reza, cuando el tipo comulga, cuando el tipo se confiesa, siempre lo está haciendo con la institución. Por lo tanto, hay como un gran hermano que puede estar mirándolo todo el tiempo a ver si lo hace bien. Y además, sus propios, no sé cómo se diría, correligionarios, ¿no? De la misma religión, también lo están mirando a él porque lo hace en un marco social. Ahora, el problema son los quietistas y todos los que se le parezcan. Porque los quietistas, digamos que hacen sus prácticas en el retiro de su silencio. O sea, el tipo, en lugar de ir a la misa, quizás se queda en su casa, cultivando el silencio, sentándose en silencio. Ya vamos a ver en qué consiste su meditación, su oración, y eso los ponía muy nerviosos a los de la iglesia. Porque los de la iglesia decían... ¿Y nosotros cómo sabemos que el tipo está con nosotros? Si no lo vemos, no le vemos ni la cara... ¿Y si está en su casa insultándonos? O sea, no lo estaban controlando, eso los ponía muy nerviosos. Entonces dice, denuncian, sobre todo el cardenal Caracciolo, denunciaba a Inocencio XI la existencia de una red de quietistas que orando menean la cabeza ante toda imagen que se les ponga delante y consideran luces divinas las noticias recibidas en tal estado de quietud. O sea, que cuando reciben noticias en un estado de quietud, bueno, esto de menear la cabeza aparentemente tenía que ver también con una manera que tenían de hacer su oración. Justamente cualquier intuición que ellos sintiesen la valoraban. Eso para la iglesia también era problemático porque no estaba el mediador. A la iglesia le interesaba y le sigue interesando que si yo tengo una sensación cuando estoy rezando, se la cuente al sacerdote para que el sacerdote me la valide y me diga que si es aceptada o está dentro del marco del dogma según el catecismo de la Iglesia Católica y según toda la legislación interior. De manera que yo no solo esté controlado, sino no me salga de los marcos. Pero un tipo que tiene intuiciones en su casa rezando puede venir mañana con cualquier idea y es peligroso. Entonces, Molinos llevaba unido a un grupo así, realmente lo estaba haciendo desde 1664, antes de publicar el libro. La Compañía de Jesús lo hizo prender, o sea, los jesuitas, lo hizo prender por el Santo Oficio en 1685. Tal vez valiéndose de la influencia del rey de Francia.
En 1687, el Papa consintió en su condena, ahí donde Inocencio, el supuesto amigo, firmó. 200 personas fueron detenidas por la Inquisición como reas de quietismo. O sea, agarraron a 200 tipos por quietistas. Fíjese qué mundo. Hoy en día la gente dice, voy a hacer meditación zen, y se sientan en silencio frente a la pared. O yo mismo voy de vez en cuando al monasterio carmelita católico de Batuecas y se hace esta meditación quietista y se enseña, los mismos monjes la enseñan, los mismos frailes. Bueno, eso en la época de Miguel de Molinos tuvo la mala suerte de nacer en una época donde eso era visto como algo prohibido. Así que Molinos abjuró. Abjuró quiere decir que dijo que se había equivocado. Pero no fue liberado y murió en la cárcel el 28 de diciembre de 1696. Claro, le habían dado unas palizas bárbaras, lo habían torturado. Creo que al final lo soltaron y lo mandaron a vivir a un monasterio, pero ya estaba tan deteriorado que duró muy poco. Los papeles del proceso son todavía secretos. Es seguro que Inocencio XI, el amigote, no tuvo parte en la exacerbación de la cuestión, o sea, no la alimentó. A favor de Molinos presionaron varios consejeros y la reina de Suecia. Probablemente pesaron más las acusaciones contra la persona que las tocantes a la doctrina, o sea, había cosas personales ahí. La obra de Molinos, editada por Valente, está traducida en lo sustancial en Conscienza Religiosa 3, 1977. Este libro que estoy ahora utilizando es un libro que viene en 4 volúmenes, muy interesante, se llama Los místicos de Occidente, son 4 volúmenes. El primero tiene que ver con los místicos antiguos, paganos y cristianos. Luego está el 2, el 3, que ya van abarcando místicos medievales, el 2, el 3, místicos ingleses y alemanes, el 4, que es el que estoy usando ahora, místicos franceses y españoles de la Edad Moderna. Entonces, lo que hizo el Emir Sola, un italiano, entre otras cosas tiene libros fantásticos, pero en esta especie de enciclopedia, porque realmente lo es, lo que hizo fue recopilar un montón de místicos, como le digo, hasta paganos también, es decir, anteriores al cristianismo, de repente Proclo, ¿no? Y pone una pequeña reseña biográfica, como acabo de leer, y luego pone unos extractos. De manera que usted en 4 volúmenes tiene como la historia mística de la humanidad con ejemplos. De forma tal que si usted después quiere profundizar, ya tiene ahí, es como que le dan la muestra gratis. Si usted ve y dice, me interesa Miguel de Molinos, va y se compra la guía espiritual. O dice, no me interesa y ya sabe que ese no. Entonces, el Emir Sola con Z, ¿no? Y doble L, Sola. El Emir se escribe el Emire Sola. Se lo recomiendo, muy bueno. No lo comenta, no lo comenta. No hace como el libro de Javier Alvarado de Historia de los métodos de meditación no dual, que en ese sí, Javier Alvarado va comentando y explicando cada fragmento de algún místico. En este caso no, lo cita nada más. Así que vamos a citar algunas cosas de la guía espiritual para que usted vea por qué lo prendieron, más allá de que haya sido una cosa, un ensañamiento personal. ¿Por qué lo prendieron? ¿Qué tipo de cosas decía Miguel de Molinos? O sea que si usted hubiera vivido en esa época y decía esto, lo agarraban y lo mataban seguro. Fíjese. Libro 1, por si tiene el libro y lo quiere buscar, capítulo 4, verso 25, o sería así, sección 1, capítulo 4, verso 25. Sabrás que hay 2 maneras de oración, dice Miguel de Molinos. Una tierna, regalada y amorosa, y llena de sentimientos. Otra obscura, seca, desolada, tentada y tenebrosa. Entonces uno dice, bueno, la primera es la buena. No, dice, la primera es de principiantes. O sea, la tierna, regalada, amorosa y llena de sentimientos,
esa que usted dice, ay, mira, esta persona está rezando, dice cosas súper bonitas, oh Señor, lléname mi corazón, desbórdame de tu amor. Según Miguel de Molinos, esto es para principiantes. En cambio, la segunda, que es la oscura, seca, desolada, tentada y tenebrosa, es de aprovechados. Los aprovechados son los que, como también usa este término San Juan de la Cruz, aprovechados son los que van ya avanzados, ¿no? No los que se aprovechan en el mal sentido, y que caminan a ser perfectos. Con la primera, dice Miguel de Molinos, los trata Dios a los hombres como a niños y miserables, pero con la segunda los comienza a tratar como a fuertes. O sea que escribir esto en la época que lo escribió, 1675, era como directamente decir, acá estoy, llévenme, porque estaba yendo en contra de la enseñanza de la iglesia, que enseñaba a la gente quizá devociones populares, cosas bonitas, hablarle a Dios así en el corazón, historias de santos. Bueno, él dice que todo eso es para gente que es como niños y miserables, mientras que la otra forma que ahora va a describir es mucho más potente, es para gente fuerte. En el mismo libro y el mismo capítulo, pero en el verso 28 dice, sabe que se vale el Señor del velo de las sequedades para que no sepamos lo que obra dentro de nosotros y que con eso nos humillemos. Hay que trasladar este léxico, que nos va a sonar chocante porque nos suena muy a cristiano, pecado, infierno, inquisición, y traducirlo para que podamos entenderlo en el siglo XXI. Entonces dice, sabe que se vale el Señor del velo de las sequedades, o sea que Dios usa el hecho de que te sientes a meditar y no se te mueva un pelo, que no sientas nada, que te parezca que perdés el tiempo. Eso es la sequedad, que te parezca que estás ahí sentado y te preguntes, ¿qué hago yo acá? Pudiendo haber ido, no sé, con mis amigos a caminar al parque, estoy acá sentado como un tonto. ¿Qué pasa en esta meditación que ayer me fue muy bien y hoy no puedo concentrar la mente? Eso es la sequedad. Es que no sientas pasión, que te pongas ahí y no pase nada, o que no te sientes a meditar, que tu forma de llevar tu espiritualidad, que no tiene que ser sentado, puede ser en tu vida diaria, sientas que no te mueve, no te moviliza, no te implica, que la pasión que tenías hace, no sé, 6 meses no la tenés más y que ahora estás leyendo los mismos libros, estás, no sé, rezando el mantra tal, pero ya no sentís ni medio, no hay corazón ahí. Entonces te está diciendo Miguel de Molinos que eso lo pone Dios a propósito para que no sepamos lo que obra dentro de nosotros, como que Dios está haciendo ahí unos movimientos dentro tuyo, pero no quiere que te enteres, porque si te enteras, te ensorbeces, o sea, decís, qué grande que soy, ¿no? Mirá, estoy sintiendo que se me desborda el corazón. Seguramente Dios está haciendo una obra en mí que ni te cuento, ¿eh? Estoy a pasos agigantados, estoy avanzando espiritualmente. Si usted ha oído gente que habla así, sabrá que eso es un signo de soberbia, justamente. El famoso pecado de los griegos, el ibris. Voy a beber un poco de agua. Entonces, si Dios o el ser o el silencio, lo que usted quiera, el nombre que usted le quiera poner, el vacío, nos da esas sequedades a propósito para que nos humillemos, para que uno sienta, la verdad soy un desastre, no soy como aquel que le va súper bien, mirá que él se sienta a meditar y hasta tiene cara de contento. O mirá cómo vive la espiritualidad, ese tipo se nota, se siente que está súper conectado, pero yo no. Entonces dice, porque si sintiéramos y reconociéramos lo que obra dentro de nuestras almas, entrará la satisfacción y la presunción, lo que le estoy diciendo. Pensando hacíamos alguna cosa y entendiendo estábamos muy cerca de Dios, con que nos vendríamos a perder.
La manera de escribir es la manera del español antiguo, acuérdese. Entonces está diciendo que si uno se diera cuenta de los procesos que está viviendo, que quizás son muy buenos, bueno, uno se sentiría un soberbio, con lo cual acabaría paradójicamente arruinando el proceso. Porque en la medida en que usted se siente mejor, es como si, imagínese que usted va al médico y el médico le da un tratamiento y le dice venga en una semana. Y cuando usted viene en una semana, el médico ve que usted está mejor, pero no se lo dice. Porque si se lo dice, sabe que usted va a empezar a comer cualquier cosa, no va a hacer reposo y se va a empeorar. Entonces le dice, no, usted sigue mal. De hecho sigue peor. Descanse. Y usted se queda en su cama, no se mueve porque quiere mejorarse. Entonces, eso es lo que plantea. Entonces, nos da vuelta el panorama, porque estamos acostumbrados que si meditas, o bien rezás, o bien llevas adelante una postura filosófica o espiritual o metafísica o mística y te sentís bien, todo va bien. No. Había un escritor, no sé, creo que era Borges, pero no estoy seguro, decía que la felicidad era una especie de plus, era una especie de adicional que puede o no puede tener tu vida, pero que ni siquiera es necesaria. Que se puede, o sea, aspirar a la felicidad es muy miserable, decía este escritor. Que hay muchas más cosas en la vida que la felicidad. Entonces, si a él él decía que él había elegido otros caminos, otros derroteros, más que el de ser feliz. Por eso no había sido feliz, pero no le importaba en absoluto, porque la vida es más que ser feliz. Nosotros hemos sobredimensionado a la felicidad. Entonces, si una persona no está feliz, se siente mal. Dice, estoy mal, porque no soy feliz. No, justamente estar compungido, angustiado, como Kierkegaard, por ejemplo, ni le hablo de Schopenhauer, es un signo de gran profundidad. Los propios alquimistas estaban contentísimos cuando les entraba una depresión muy grande. Hoy no, hoy nos parece que el que no está con sonrisa de Hollywood no es feliz. En el libro primero todavía, capítulo 5, verso 38, dice: ni se ha de decir que está ociosa el alma, porque aunque no obra activa, obra en ella el Espíritu Santo. Entonces, fíjese, ahora está hablando de cuando uno se sienta en su meditación, se sienta en silencio. Vio que aún hoy en día, cualquiera que se siente a meditar quiere hacer algo. Porque dice, si yo no hago nada, acá no va a pasar nada. O sea, tenemos esa idea de que si yo no hago, no ocurre nada. Tengo que hacer, por lo tanto, algo para producir un resultado. Falso. Los resultados pueden producirse por muchas otras causas que no sea su propia acción. O sea, a veces no hace falta usted como agente. De hecho, en estas cosas, usted es el problema. Entonces, quien se sienta a meditar e intenta conectarse, intenta relajarse, complica. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué hago? No rezo, no pido, no agradezco, no repito un mantra, no me concentro en la respiración. Entonces, estoy perdiendo el tiempo. Fíjese, ¿cómo sé que estoy perdiendo el tiempo? Porque no hay nada que me esté mostrando que voy bien. Y volvemos a lo mismo. Si la sequedad justamente es el signo de que algo está pasando quizá por debajo, porque si pasa evidentemente usted justamente se vuelve soberbio y se arruina el tema, ¿para qué quiere sentir cosas? Si usted siente cosas es peor. Entonces, fíjese qué contrario al sentido común es esto, ¿no? Entonces dice, ni se ha de decir que está ociosa el alma. El alma no está ociosa. O sea, porque uno podría decir, bueno, ¿y qué hago? No estoy haciendo nada mentalmente. Nada, que estoy acá. Para eso, en lugar de estar meditando, estoy caminando por el parque. Es lo mismo. No estoy haciendo nada. Dice, no, porque está obrando en ella el Espíritu Santo. Es esta idea de que cuando la mente, la psique, la mente, el alma, como se le llama, lo animado, está tranquilo y no está haciendo nada en particular y no está buscando nada, hay una otra cosa llamada el espíritu, llamada el nous, que actúa.
Y usted dice, y bueno, pero ¿cómo sé que actúa? ¿Cómo me doy cuenta? No, no te das cuenta. Pero entonces no tengo control del tema. ¿Cómo sé que voy bien? No, no sabes que vas bien. Ah, pero no me gusta. ¿Por qué? Y porque no estoy yo. Yo quiero saber que yo lo hice y que yo voy bien y que yo gano. No. Él explica, hay dos maneras de oración. Una tierna, regalada, amorosa y llena de sentimientos. En esa sí está el premio. Ese es el caramelo. Pero la otra, la profunda, dice él, es oscura, seca, desolada, tentada y tenebrosa. Si usted le propone en cuál de las dos quiere, yo creo que el 99,9% va a decir, yo quiero la tierna, regalada, yo quiero sentirme bien. Dice, a más que no está sin ninguna actividad, porque obra, aunque espiritual, sencilla e íntimamente. Es decir, ese Espíritu Santo no es que está sin actividad, está actuando. O sea, nos está lanzando a una posibilidad, a una idea totalmente contraria a la que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a pensar que solamente lo que podamos palpar y tocar es lo verdadero y lo que funciona, y que si no hay síntomas, si no hay manifestaciones de algo, no siento paz, no me viene amor, no me siento más relajado, no está pasando nada. ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué? Entonces, hay más, está proponiendo eso, hay otra dimensión que usted no es capaz de ver y que está funcionando ahí. Es como si yo dijera, los virus no existen porque no los veo. Si yo viera un virus, te diría, sí, está ahí, es verdad. Pero como no los veo, no existen. Sí, pero están funcionando de fondo. Acércate a alguien que tenga virus y que te estornude en la cara y vas a ver cómo en 3 días estás enfermo. Entonces, dice, porque estar atenta el alma a Dios, llegarse a Él, seguir sus internas inspiraciones, inspirar. Cuando yo inspiro me entra algo de fuera. No es mío, me entra algo. Recibir sus divinas influencias, adorarle en su íntimo centro, eso quiere decir adorarle no a mi estilo, que sería yo te adoro un poco y vos me das ahora a mí. No, es adorarle en su centro, o sea, hacerte igual que él, hacerte silencio, venerarle con un pío afecto de la voluntad, un pío afecto de la voluntad. San Juan de la Cruz decía con una advertencia amorosa. ¿Qué quiere decir? Es como nada, advertencia amorosa. ¿Qué tengo que hacer? No, nada tenés que hacer. La advertencia amorosa es estar ahí, atento, pero de una manera tan dulce, tan amorosa, que ni se nota que estás atento. O sea que es casi un esfuerzo sin esfuerzo. Acá dice lo mismo, venerarle con un pío afecto de la voluntad. Arrojar fuera, tantas y tan fantásticas imaginaciones que ocurren en el tiempo de la oración. O sea que si te viene a la mente, no sé, la imagen de Jesucristo, el Sagrado Corazón, quítala. Es como eso que el Buda decía, si se encuentran al Buda por el camino, mátenlo. Le decía a los discípulos. Lo que quería decir es, no hagan de mí un culto. No se enganchen con menudencias, la cosa no está en mi figura. Acá lo mismo, dice arrojar fuera, que también lo dice San Juan de la Cruz, por eso yo le decía que son muy parecidos. Tantas y tan fantásticas imaginaciones que ocurren en el tiempo de la oración. Y vencer con la suavidad y el desprecio, o sea, vencer con la suavidad. No te está diciendo saca la espada y corta todo lo que se te ponga. No. Vencer con la suavidad y el desprecio tantas tentaciones. Todos son verdaderos actos, aunque sencillos y totalmente espirituales, y casi imperceptibles por la tranquilidad grande con que el alma los produce. O sea, te está diciendo que cuando empiecen a aparecer en la mente el movimiento natural, no tenés que pelear contra ese movimiento, ni hablarle, simplemente te habla de un pío afecto de la voluntad. Con ese pío afecto de la voluntad, arrojar fuera, vencer con la suavidad y el desprecio, es decir, con esa actitud. Hago un paréntesis para recordarle que nuestro programa
La espada de Damocles carece de sustento económico externo, de manera que quien quiera colaborar con el programa haciendo algún tipo de aporte puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com pablojorgeveloso@gmail.com y si vive dentro de España, puedo pasarle el número de cuenta bancaria. Si vive fuera, será la cuenta de PayPal y puede hacer la colaboración que quiera. Puede ser desde lo más mínimo que se le ocurra a lo máximo. Hasta lo más mínimo va a servir porque sirve justamente para bibliografía, como en este caso, que en este caso los libros del Emir Solá no son casualmente baratos. De hecho, yo tengo el 1 y el 4, pero el 2 y el 3, como están descatalogados y se venden simplemente gente que los va vendiendo usados, están por ahí entre el envío y todo como unos 70 euros. Así que están bastante costosos de conseguir. Por eso le digo, este tema de la bibliografía requiere de estas colaboraciones. Así que lo que fuera que sea, desde ya muchas gracias. Volvemos a nuestro tema. Voy a beber un poco de agua. En el libro primero todavía, capítulo 9, verso 56. Voy a mirar a ver si estoy diciendo bien lo de los capítulos. Sí, creo que sí. Dice, pero dirás que no es obra del demonio cuando te molesta por medio de las criaturas, sino efecto de la culpa del prójimo y de su malicia por haberte agraviado y ultrajado. O sea, está diciendo que uno va a tender a pensar que si la molestia no viene de dentro, sino que viene de otro tipo que te fastidia, no es el diablo, es el otro, es un tipo malvado. Entonces explica, dice, sabrás que esa es otra sutil y solapada tentación. O sea, está diciendo, eso también es el diablo, porque aunque Dios no quiere el pecado ajeno, quiere en ti su efecto y el trabajo que se te origina de la ajena culpa, para haber en ti logrado el bien de la paciencia. Está diciendo, lo vamos a trasladar a términos de la psicología profunda de Jung, por ejemplo, y Carl Jung, y lo que está diciendo es que toda influencia externa, toda sensación que venga mediada por el trato con una persona, en realidad es la sombra proyectada. Es decir, cuando hablamos del diablo, no necesariamente hace falta darle una forma de una persona. En realidad es la sombra, son aquellos aspectos de la psique personal o colectiva que quedan de alguna manera relegados de nuestra vida y que se tienden a ver fuera o bien dentro, pero como si estuvieran apartados de nosotros. Entonces aparecen como invitaciones a aceptarlos. Y eso que hemos quitado de nosotros puede ser las ganas de salir a pasear. Y bueno, puede venir como la tentación de salir a pasear o la tentación disfrazada de otra cosa, pero que en el fondo era las ganas de salir a pasear. Entonces, está diciendo que aun cuando sea un tercero el que te moleste, en realidad siempre es la proyección de tu sombra. Siempre es aquello que te pasa visto fuera. Por lo tanto, dice Miguel de Molinos, dice, aunque Dios no quiere el pecado ajeno, quiere en ti su efecto y el trabajo que se te origina de la culpa ajena, de la ajena culpa, para haber en ti logrado el bien de la paciencia. Está diciendo que aunque no se trata de que venga de afuera o de adentro, no viene mal cuando ocurren estas cosas porque te revuelve, básicamente, y te obliga a replantearte un montón de cosas. Y te sugiere, no pienses que es culpa del otro, de la persona, sino que también está involucrado aquí el diablo, ¿no? Diablo significa lo contrario a símbolo, lo que separa. Por lo tanto, cuando uno se separa dentro y elige una parte para identificarse con ella y decir yo soy esto, y la otra parte que suele ser la menos agraciada, la que a uno no le conviene tanto, ¿no? Uno la deja fuera, como por ejemplo, como le digo, uno se enfada de vez en cuando, bueno, esa es la parte que uno no quiere ver y la convierte en lo no grato, la sombra. Entonces después se empieza a enfadar con los demás porque los ve enfadarse, le molestan.
en realidad se está viendo a usted mismo. Es su propio diablo, es su propia cosa separada. Hay que buscar el símbolo, hay que buscar la integración. Decía Jung que la única forma de reconocer tu sombra es proyectarla. Es decir, hasta que no te enfadás con el de afuera, creyendo que el de afuera tiene la culpa, no te enterás de que sos vos el que está enfadado verdaderamente y que no lo quiere aceptar. Entonces, es muy difícil, decía Jung, prácticamente imposible ver la sombra dentro. Siempre se ve cuando se proyecta en algo, se ve reflejada. Entonces, esta frase, Dios no quiere el pecado ajeno, quiere en ti su efecto y el trabajo que se te origina de la ajena culpa, para haber logrado en ti el don de la paciencia. Entonces, en términos más antiguos, se está diciendo justamente cosas que son propias de la psicología moderna. Luego en el 1061 dice, debes pues conocer que tu mayor felicidad es la tentación. Es lo que le digo, ponete contento, te está diciendo cuando proyectes la sombra. Uno dice, no, pero ¿cómo me voy a poner contento de que me caiga mal fulano? La otra vez me contaba un amigo de un oyente que me vino a visitar el oyente, que a su vez es mi amigo, junto con su amigo, y me contaba este chico que había estado en un retiro de Vipassana, ¿no? Estas técnicas de budismo. Y bueno, esos famosos 10 días de retiro Vipassana, donde no le permiten tener ni móvil, ni siquiera escribir en papeles, no le permiten llevar fotos, o sea, te obligan a no poder distraerte con nada. Y dice que tampoco podía hablar con la gente que estaban haciendo el retiro con él. Tampoco podía mantener contacto ocular con la gente, fíjese. Sin embargo, cuando él se sentaba a meditar con el grupo, había un grupo de gente que se sentaba con él. Y él empezó a sentir un desprecio muy grande por un tipo que tenía rastas, como si fuera Bob Marley, un chico que tenía rastas, dreadlocks, y empezó a sentir un desprecio muy grande. Y me contaba, a mí me sorprendía, dice él. Yo me considero una persona muy amigable, amorosa, y resulta que estaba despreciando a uno que no lo conocía yo. O sea, ¿cómo despreciar a alguien que no conoces? Justamente, como no tenía en quién ni en qué proyectar su sombra tenía que proyectarse en algo. Entonces agarró al primero que se le cruzó, que fue ese, y de ahí empezó a ver algo feo, negativo. Entonces, en ese momento, a eso es lo que Miguel de Molinos le llama la tentación. Es descubrir que estás despreciando a alguien. Que uno dice, yo soy el supermeditador, el que estoy en un camino espiritual, ¿qué hago despreciando a alguien? Sí, lo estás despreciando. Eso es la tentación. Entonces dice, debes pues conocer que tu mayor felicidad es la tentación, te dice Miguel de Molinos. Y así, cuanto más te apretare, has de alegrarte con paz. Con paz. O sea, no alegrarte en el sentido, vamos a tirar cohetes. No, alegrarte con paz. Esa especie de alegría que sé que la situación es desagradable porque estoy despreciando a uno, enfadándome con otro, criticando a un tercero, lo que fuera, pero me alegro con paz, como una especie pero en el fondo sé que esto es un proceso. En vez de entristecerte, y deberías agradecer a Dios el beneficio que te hace, como diciendo, gracias Dios porque me cae mal tal persona. ¿Qué estás haciendo con eso? Estás concientizándolo. Cuando estás haciendo esto de agradecer a Dios el beneficio que te hace, cuando yo le digo a Dios, a mi ser interior, al silencio, a lo que usted quiera, le digo gracias por mostrarme esta faceta mía, ¿no? Despreciando a fulano. Gracias por que me caiga mal la manera que tiene de caminar mengana. Gracias. ¿Por qué gracias? Porque al decirlo lo reconozco, lo miro más y recupero mi sombra. El remedio, dice Miguel de Molinos, que has de tener en todas estas tentaciones y abominables pensamientos es despreciarlos con una sosegada disimulación. Ese es buenísimo. Sosegada disimulación. O sea, no hay que darle una importancia muy grande al tema, es lo que te está diciendo. Disimuladamente y sosegado, tranquilo.
O sea, tranquila y disimuladamente despreciar la tentación. Ya está, reconociste el proceso, listo, soltalo, pero con una tranquilidad y con altura. Porque no hay cosa que más lastime al demonio, como soberbio, que verse despreciado y que no se hace caso de él ni de lo que nos trae a la memoria. Entonces, toda proyección de sombra funciona con un interés en, ¿no? Me intereso en fulano que me cae mal, me intereso en mengano que me cae bien. Cualquiera de las dos cosas me están movilizando. Entonces, mi memoria trae cosas a colación, empiezo a elaborar. Entonces, lo que dice él que en ese momento uno lo que debe hacer es despreciar todo eso con una sosegada disimulación. En lugar de empezar a querer desarticular el proceso, entender qué está pasando como para controlarlo mejor. No, no, no. Simplemente disimuladamente, con un sosiego muy grande, lo quitas. Como que te quitarías la caspa del hombro. Vio que uno usa la mano contraria al hombro que quiere limpiar, porque obviamente con la misma mano es muy difícil, y uno limpia la caspa, ¿no? Haciendo así, rascando el hombro. De la misma manera. Y así te has de portar con él como quien no lo oye. O sea, no te está diciendo, ojalá no te pase. Al revés, te está diciendo, ojalá te pase, te está diciendo Miguel de Molinos. Que te pase. Agradecele a Dios que te pase. Estate contento de que te pase. Y tenés que comportarte con eso como que no lo oís. Y has de estarte en tu paz sin inquietarte. Y sin, fíjese, multiplicar razones y respuestas. En vez de decir, no, claro, por ejemplo... sí, yo no la soporto a fulanita, pero bueno, es porque también ella, viste, que obvio, si hace eso, ¿cómo no? Esa especie de buscar, como dice aquí, razones, ¿dónde estaba? ¿Dónde estamos? Me perdí. Sin multiplicar razones y respuestas, porque no hay cosa tan peligrosa como trabar razones con quien tan presto nos puede engañar. Es decir, que si usted quiere empezar a razonar sobre por qué usted en realidad rechaza a fulano, no lo va a saber nunca, porque la sombra se entiende que es inconsciente. Y si es inconsciente, usted no se entera. Explíqueme cómo va a poder dilucidar algo que está ocurriendo a sus espaldas, que usted no sabe ni por qué. Entonces, lo que está queriendo hacer usted es apropiarse de la sombra para seguir teniendo el control. Lo que está diciendo acá Miguel de Molinos es soltá el control, no intentes explicarlo. Quédate con el hecho de que estás despreciando a esa persona y minimizalo. Listo. Ah, vale, gracias Dios mío por esta tentación. Y soltás eso. Finalmente, dice, has de saber que la mayor tentación es estar sin tentación. Esa también es buenísima, porque lo que está diciendo es, vio las personas que dicen, yo no proyecto sombra, no, ya resolví toda mi sombra. Ese es el que tiene una sombra como, como un globo aerostático más o menos, porque el creer que no se tiene sombra es una imposible, o sea, el creer no, el no tener sombra es una imposible, porque la existencia del yo presupone una sombra. Es lo que los alemanes llamaban el Hintergedanken. El Hintergedanke o Gedanken significa lo que funciona por detrás. O sea, para que yo me sienta feliz ahora, tiene que haber en el fondo de mi mente una idea de que puede caer un meteorito ahora mismo y aplastarme. Entonces, en contraste con eso, yo me siento feliz. No necesito estar consciente de lo que hay detrás de toda esta secuencia de pensamientos, pero tiene que estar ahí. Entonces, de la misma manera, no puede usted tener una sensación de yo sin una sensación de hay otra cosa que no soy yo, que no la controlo y le voy a llamar inconsciente. Sin eso usted no puede existir. Entonces lo que está diciendo Miguel de Molinos es que... otra vez me perdí. Esto. No hay cosa peor que estar sin tentación. Esa es la mayor tentación. Ahí es donde te engañas. Creer que llegaste.
creer que no, yo ya vacié toda mi sombra, ya no tengo nada, ahora soy pura conciencia, todo consciente. No, el trabajo es eterno, lo decían los alquimistas, solve et coagula, siempre, siempre un poco más y un poco más. Por eso los propios cristianos dicen que el santo no es del todo santo hasta que no muere, porque siempre puede pecar, siempre puedes caer. Y así, dice, debes alegrarte cuando te acometiere la tentación, o sea, qué bueno, me vino una tentación más, y resistir a ella con paz. Acuérdense que resistir a ella con paz no significa que si usted tiene una tentación sexual se haga un nudo en su miembro viril, o que si usted tiene una tentación de comer, no sé, se ponga un broche de ropa en la boca para no comer nada. No, no, no. Significa que quizá usted come igual, pero por un lado se siente contento de ser un ser humano que está teniendo una proyección de sombra, porque el comer desesperadamente es proyectar en la comida un valor que no tiene, hacerla, ¿cómo se diría? Un fetiche. Es decir, quería decir el acto, pero no me sale. Fetichizarla sería, ¿no? No sé. Pero bueno, volverlo a un fetiche. El reconocer que uno está haciendo eso ya es grandioso. Ya te conecta con tu sombra, te hace reconocerla. Entonces dice, resistir a ella con paz, confianza y resignación. ¿Se da cuenta? No es como una especie de yo lo controlo todo. Resignación. O sea que si eso te dura 5 años o 20 o toda la vida, como decir, se lo digo en argentino, bancátela. O sea, aguantátela. Es así. Porque si quieres servir a Dios y llegar a la alta región de la interior paz, por esta penosa senda de la tentación has de pasar. O sea, no hay camino de trabajo interior sin proyectar la sombra, sin ver la proyección de la sombra y reconocerla. No hay camino, no existe una especie de ¿cómo se diría? Un shortcut, así un atajo hacia aquella cosa como que te toca en la frente el gurú y todos tus chakras se iluminan. No, Miguel de Molino te dice no. Por la penosa senda de la tentación has de pasar, con estas pesadas armas te has de vestir, en esta cruel y abominable guerra has de batallar, y por este fuego abrasador te has de pulir, renovar y purificar. Mire qué panorama nos pinta el amigo Miguel de Molinos. A ver si tenemos un fragmento pequeñito. No, viene uno muy largo. Bueno, entonces vamos a ver hasta aquí hoy. Hemos conocido o empezado a conocer al amigo Miguel de Molinos, que decía cosas que, como le digo, si lo lee uno así a bote pronto, como se dice, bueno, uno tiende a pensar de qué está hablando este hombre, esto no es para mi época, esto es para la época de la gente que vivía dominada por una religión, ¿no? Como si hoy no hubiera ideologías que nos dominan igualmente. Pero si lo traducimos, si lo acercamos a nuestro tiempo, si lo llevamos a un contexto, por ejemplo, psicológico, filosófico, nos permite entender que lo que está diciendo ahí con palabras como el diablo, la tentación, ya se hacen más normales y uno puede aplicarlas hoy en día y extraer de esto mucha información valiosa. Así que el Emir Sola es de donde estoy sacando esta información, pero son fragmentos de la guía espiritual de Miguel de Molinos. Así que si quiere lo puede adquirir, es un librito, ya le cuento, mire, tiene en esta versión 235 páginas. Es un libro que va en este talante, así como lo estoy planteando yo, más o menos se maneja con esos términos durante todo el libro. Con lo cual le digo, es un libro llevadero, tiene partes que se repiten, porque en realidad este libro tiene como una especie de suma de cartas y de conversaciones. Bueno, aunque estoy mezclándolo en realidad con el de Pierre de Caussade, que ese sí tiene más repetición y es de cartas. Quizá corrijo, no repita tanto. Pero bueno, Miguel de Molinos, que nació allá por el 1628, que lo apresó la Inquisición, que lo hizo polvo, que creyó en un papa que luego resultó ser un malandrín, el Inocencio XI, que de Inocencio no tenía nada. Así que
tenga cuidado en quién confía, pero Miguel de Molinos, por lo menos a nosotros nos resulta, digo a nosotros, a la espada de Damocles, resulta un tipo muy amigable, más que nada por el desagradable destino que le tocó transitar. Le cuento que está por ahí mi libro, el de Sadhana, El Camino Interior, que si lo hubiera escrito en 1675 seguramente estaría yo también en las mismas condiciones, hubiera estado que Miguel de Molinos. Sadhana, El Camino Interior, lo puede conseguir por Amazon en formato digital y también en formato papel. Un libro sapiencial, así como el de Miguel de Molinos, pero obviamente en un nivel mucho más, mucho más, no me sale la palabra, quiero decir que no le llegó ni a los talones a Miguel de Molinos, pero a su manera es un libro sapiencial, el Sadhana al Camino Interior, con una profundidad que a mí por lo menos me resulta muy satisfactoria y que permite puntos de partida de reflexiones muy interesantes. Así que bueno, hecha esa invitación, ya nos despedimos, vamos a poner la cortina de despedida. Hemos conocido a Miguel de Molinos, conoceremos a otras personas que acá el amigo Elemir Sola en sus libros tiene cantidad de gente para que tratemos, muy interesante, con estos léxicos que justamente son desafiantes porque nos hablan con esas, desde cadencias, matices, jergas, que son a veces aparentemente impenetrables, pero que si uno se toma el trabajito, ve con esto como estamos haciendo, quizá este tipo de podcast donde trabajamos estos textos le permitan a usted decir, bueno, me voy a animar y me voy a leer un Miguel de Molinos, un Pierre de Caussade, un Meister Eckhart, y cuando uno empieza a hacerlo ya le empieza como dicen aquí, a pillar el tranquillo, es como que uno le empieza a enganchar la vuelta y ya después es como camino abierto, ya se entiende. Si usted leyó alguna vez a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa de Ávila, sabrá de lo que hablo. Aún para el español moderno, cuando lea Santa Teresa de Ávila, es muy enrevesada, porque es muy propia de la época. Entonces, pero a la vez es bonito. Es una manera de hablar muy interesante. A mí me encantaría poder hablar como hablaba Teresa de Ávila, por ejemplo. Me parece que tiene como una especie de altura genial. Pero bueno, yo creo que es algo que si no naciste en esa época, obviamente no te sale ni aunque trates. Bueno, vamos a nuestra cortina de despedida. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y nos encontramos en la siguiente ocasión. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!